Paz de Cristo, hermanos. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Estamos agradecidos por la oportunidad de traerles a ustedes la palabra de Dios de nuevo este domingo. Espero que hayan tenido un excelente día de resurrección en sus hogares. Diferente, seguro, pero de buena calidad. Sé que nosotros, mi familia y yo, tuvimos un tiempo muy excelente allí en nuestra sala. Celebramos a Cristo, sentimos la presencia del Señor, celebramos la resurrección. Fue un tiempo muy especial. Me he dado cuenta que allí en nuestros hogares está la presencia de Dios y se siente la presencia del Señor. Y Dios es real para nosotros los creyentes donde quiera que nosotros estemos. Y le damos gracias a Dios por eso. Espero que estén bien, hermanos, y que el Señor los bendiga. Me gustaría que oremos por nuestra hermana Vi Cenicero, su familia. Su hija creo que tuvo un incidente, una enfermedad física, no el COVID, pero otra situación. Si es que quiero que oren por ella, la hija de la hermana Ceniceros, que Dios la sane, la fortalezca, la ayude y también que fortalezca a nuestra hermana Vi. Y a todos los hermanos en la iglesia que se encuentren con alguna dificultad o enfermedad, que Dios los bendiga y los sane. Ahora vamos a estar yendo a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14 y entonces el versículo 21. Abran por favor sus Biblias allí. De nuevo Filipenses 1, 12 al 14 y el versículo 21, que dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Señor, bendice estos momentos que estamos considerando tu palabra. Son momentos importantes para nosotros. Gracias por el medio que ahora tenemos para poder alcanzar a nuestros hermanos en sus hogares y juntos podamos nosotros alimentarnos en tu palabra. Te pedimos que tu bendición esté en cada hogar, que tu presencia nos visite, Señor, en el nombre de Jesucristo. Espíritu del Señor, afirma nuestra fe. Al recibir tu palabra, te lo pedimos. Amén. Por las siguientes semanas voy a estar enfocándome en el libro de Filipenses. Quiero examinar ciertos textos en los diferentes capítulos y es lo que vamos a estar haciendo de aquí a las siguientes 2, 3 semanas. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos y es posible que en esta semana y las siguientes 3 semanas, estaremos tomando unos versos selectos de cada capítulo y elaborando, exponiendo un poco la palabra de esos versículos. Ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 1. Filipenses es un libro muy especial, escrito por el apóstol San Pablo, con un propósito muy específico en mente. Es más, les mencionaré 4 cosas que Pablo quería comunicarle a la iglesia a través de esta epístola. Pero creo que de menos en el capítulo 1, que ahora vamos a estar estudiando, lo que Pablo quería hacer es que él quería animar a los creyentes de Filipos, que estaban pasando por un tiempo muy difícil, y quería él decirles, comunicarles, no solo en palabras, sino también por su testimonio, este mensaje: los propósitos de Dios prosperan, no importa la circunstancia o la adversidad. Los propósitos de Dios siempre avanzan. El contexto de este capítulo, de este capítulo o de este libro más bien de Filipenses, es que Pablo está detenido por las autoridades romanas en su casa o en una casa, según algunos comentaristas que habían rentado en Roma. Ahí él estaba en prisión o detenido de menos
en esa casa sin libertad. Y después haré un poquito más de comentarios sobre esto, pero noten en el capítulo 1, versículo 3, lo que es la actitud de Pablo en esta situación donde él está bajo, lo han arrestado, lo han detenido y ahora él está, interesantemente, limitado a solo habitar en su casa. Y su actitud va a ser una actitud muy positiva, de bendición. Pero noten la similaridad a lo que Pablo está pasando y lo que nosotros en este tiempo estamos pasando por este virus que anda afectando al mundo. Pablo estaba limitado a su casa, bajo arresto, y nosotros, pues, las autoridades nos han dicho que nos quedemos en nuestras casas y que no nos vayamos más allá de allí, a menos de que haya alguna necesidad de hacerlo. La actitud de Pablo no era una negativa, pudiera haber sido fácilmente, pero no para un hombre como Pablo. Pablo en el versículo 3 nos dice esto: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es interesante porque dos palabras resaltan para mí el hecho de que Pablo tiene una actitud de alegría. La Biblia dice, doy gracias a Dios siempre. Y esto es interesante, ¿verdad? Siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud, de alegría. Su corazón, su mente estaba llena no de tristeza por sus prisiones, sino que estaba contento, estaba alegre, estaba feliz, estaba agradecido. Agradecido particularmente porque los hermanos en Filipo, aunque vivían con tremenda pobreza, se habían esforzado para traer sacrificalmente una ofrenda al apóstol Pablo en sus prisiones. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 18. Abran sus Biblias allí. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo había recibido uno de los discípulos, uno de los creyentes de Filipos, y este hermano le había traído a él una ofrenda de sacrificio, que él dice, esta ofrenda es un olor fragante, es un sacrificio acepto a Dios, algo agradable para él. Y entonces se refiere a la necesidad de los hermanos filipenses y dice, y Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas que hay en el cielo. Interesante, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre que había fundado esta iglesia, la iglesia de Filipos, en uno de sus viajes misioneros, creo que en el segundo, en el tercer viaje misionero de Pablo, él estableció esta iglesia, la fundó. Y él tenía un tremendo interés en saber que los hermanos en esa ciudad estaban bien. Él conocía sus circunstancias. Él sabía los retos con que él se estaba enfrentando. Él entendía la posibilidad de que quizás de estas prisiones, porque él ahora pronto se iba a presentar delante de Nero, no iba a él salir en vida. Él entendía sus circunstancias. Él entendía que quizás nunca iba a verlos de nuevo a ellos. Y es por eso, creo, que entonces él les escribe esta epístola, esta carta, para firmarlos como un pastor preocupado por el bienestar de una obra que él había fundado. Él les escribe. Y entre las razones que él tiene para escribirlos, yo puedo de menos en este día decirles de 4. La primera es esta. Él quería informarles a ellos de qué era su situación, de cómo él estaba, de
cómo él estaba manejando las circunstancias negativas, sus prisiones en que él se encontraba. Yo estoy seguro que cuando los filipenses se dieron cuenta que Pablo había sido detenido por las autoridades de Roma y que lo habían puesto en prisión, que ellos se preocuparon bastante por este hombre, quien era el pastor de ellos. Y él quería comunicarles a ellos que estaba bien. Me interesa la manera en que lo describe la Escritura, porque la Biblia, cuando habla de esto, dice que él oraba por ellos en Filipenses capítulo 4, aquí que acabamos de leer. Él oraba por ellos con gozo y con contentamiento y con alegría. Y miren lo que dice, que él, cada vez que se recordaba de ellos, él le daba gracias a Dios por ellos. Es decir, habla de la distancia que existía entre aquellos hermanos que él había introducido a la fe cristiana y que ahora estaban sirviendo a Dios en una tierra lejana. Y ahora viendo la posibilidad de que quizás él ya no iba a poder regresar a verlos y hablar con ellos, les manda esta epístola. Y él, obviamente, lo primero que quería que ellos supieran es que él estaba bien. La segunda cosa que hace Pablo es que él los quiere animar. Y esto es muy importante, porque él quería que ellos, hermanos, entendieran que a pesar de las dificultades y las circunstancias adversas, ellos podían tener una actitud positiva y regocijarse y tener el éxito en la vida espiritual a pesar de todas las cosas que potencialmente pudieran pasarles y las cosas que a él estaban pasando. Él quería que ellos supieran que aún en días de dificultad Dios está allí. Y la iglesia de Filipenses sí estaba pasando por días difíciles. La iglesia de Filipenses estaba sufriendo persecución. Este era el tiempo de Nerón, el emperador de Roma, que fue súper cruel con los cristianos. Y estos filipenses habían perdido como muchos cristianos bajo esa persecución, sus posesiones, sus casas, y a veces miembros de la familia por la persecución que había llegado al cristianismo. Estaban ellos viviendo con tremenda necesidad. Por eso Pablo les escribe para animarlos y los anima con esta epístola que les escribe. Los anima con el ejemplo que él les estaba dando de cómo él estaba manejando la adversidad en su vida. Ahora, la tercera razón quizás que Pablo les escribe es para exhortarlos a que se mantengan unidos. Él quería exhortarlos en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 al versículo 11, cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces habla de la humildad del Señor Jesús. Y dice, ustedes deben de compartir esa misma mente, manténganse unidos. Los tiempos de dificultad o de adversidad o de cambios pueden ser días cuando comenzamos a perder contacto los unos con los otros o cuando nos sentimos desconectados de la comunidad de fe de nuestra iglesia. Pero no tiene que ser así, hermanos. Nosotros como hijos de Dios podemos, y creo que Pablo está animándonos a esto, que si nosotros tenemos una mente humilde, un corazón humilde, lo que Dios va a hacer al fin es lograr sus propósitos. Lo que Dios quiere es que con corazones humildes, en vez de complicar nuestras situaciones, que nosotros mantengamos la unidad de la hermandad. Toma el tiempo esta semana para llamarle a un hermano que no le ha llamado en tiempo. Varios hermanos. Tome tiempo para llamarle a un hermano que Dios ponga en su corazón. Y cuando le llame, dígale, hermano, le estoy llamando nomás porque pues, Dios lo puso en mi corazón y quería saber que está bien. Esfuércense para mantener la unidad de la fe. ¿Saben que ser un pueblo desunido no es muy difícil? Eso sucede casi naturalmente. Tenemos que trabajar para mantener la unidad. Y es por eso que Pablo exhorta a la iglesia y los anima a que se mantengan en unidad,
a que no dejen ese vínculo tan importante de la fe. La cuarta razón por qué Pablo escribe a estos hermanos se encuentra en el capítulo 3, donde Pablo ahora está advirtiendo a la iglesia. Les está diciendo, tengan cuidado porque hay judaizantes, hay personas que son legalistas y también hay libertinos, personas que toman esta vida cristiana muy a lo ligero, que se envuelven en el pecado, que toman sus libertades que no deben de tomar en Cristo Jesús y los usan no para mantener orden y para guardar sus vidas en santidad, sino para vivir una vida desordenada. Tengan cuidado de no hacer esto. Entonces Pablo comienza a exhortar a la iglesia, advertirlos a ellos, que tengan cuidado de maestros que vienen y que les dan falsa enseñanza. Es importante para nosotros de igual manera, hermanos, mantener la unidad de la fe. No solo la unidad de la fe, sino de tener cuidado, hermanos, de doctrinas raras que quizás por ahí se puedan oír o se puedan ver en algún medio social o en algún otro medio de comunicación masiva que al cual usted se pueda exponer. Tengan cuidado de guardar la doctrina, de guardar la fe apostólica, de mantenerse centrados en lo que es la fe que Cristo nos ha dado a nosotros. Ni debemos de ser demasiado rígidos, legalistas, ni debemos de ser personas que tomamos libertades que no nos van a ayudar, más bien nos van a destruir. Pablo exhortaba a los hermanos, mantengan la unidad de la fe y les advertía, tengan cuidado de mantenerse en la fe correcta y mantener las disciplinas necesarias de la iglesia. Pues como les mencioné, Pablo estaba bajo arresto. Él estaba limitado a solo estar en su casa. Y una de las frases que me llama la atención de Pablo es cuando él se refiere a sus prisiones como mis prisiones. Versículo 7 del capítulo 1. Cuando Pablo está bajo arresto, está en prisiones en su casa, él llama esas prisiones en mis prisiones. Y en el versículo 3 él dice esto, mis prisiones. Otra vez, está personalizando esto. No está diciendo las prisiones en que me encuentro. No está renegándose de eso. Al contrario, lo que Pablo hace sabiamente es que él dice, estas son mis prisiones. Una razón, menos en mi mente, que yo creo que esto pudiera ser, la razón que él no solo hable de las prisiones, sino de sus prisiones, es porque él entendía que cuando el propósito de Dios se agrega en cualquier situación que estamos viviendo, negativo, prisiones en este caso, entonces esas prisiones no solo son prisiones, sino porque Dios sigue trabajando en todo esto y logrando sus propósitos en adversidad. Entonces esa adversidad es mi adversidad, porque el propósito que Dios está logrando es mi propósito para mi vida. Creo que es interesante para nosotros entender y tratar de imitar la actitud que Pablo tenía mientras él estaba en Roma. En esta situación, en prisiones, no lo miraba como algo negativo necesariamente. Él lo miraba como algo que de una o de otra manera Dios iba a usar para engrandecer su nombre en la ciudad de Roma. Escuchen esto. Pablo estaba confinado, pero su mente, su espíritu, su corazón no estaban limitados. Él estaba limitado a estarse solo en una casa, en un sitio, pero eso no quería decir que el propósito y la misión de Dios había llegado a un fin o había llegado en un momento de pausa o de detén. No, al contrario. Cualquiera su circunstancia, él miraba a Dios logrando sus propósitos en ello. La pregunta entonces es esta. ¿Cómo es que Dios iba a usar las prisiones de Pablo para avanzar la causa de Cristo? Miren el versículo 12.
Dice lo siguiente: pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es interesante. Mis limitaciones resultan en progreso. Mi circunstancia negativa resulta en un avance. ¿Qué tremendo es esto? Pablo nos está enseñando algo, hermanos, algo aquí a nosotros. Qué tremendo pudiera, qué cosa tan más especial sucedería si esta verdad pudiera asentarse en nuestros corazones. La verdad de que Dios trabaja aún a pesar de nuestras limitaciones. Yo no soy una persona de muchas palabras, pero Dios puede trabajar a través de ello. Yo no soy una persona que tengo muchos recursos, pero Dios puede trabajar a través de esa limitación. Yo soy persona que tengo limitaciones físicas, pero Dios puede trabajar a pesar de tus prisiones. Es interesante, ¿no? Que la iglesia de Filipenses necesitaba entender esto, que necesitaban captar la verdad. Por eso Pablo dice, quiero que sepáis, porque no era natural, no iban a entender esto a menos de que se les enseñara, a menos de que recibieran revelación de Dios, de que Dios siempre está trabajando. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Y si nosotros captamos esa verdad, grandes cosas se van a lograr en nuestras vidas. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Creo que cuando Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que lo que me sucedió a mí ha resultado en el progreso del evangelio, él les está enseñando algo muy importante. Está levantando una carga de sus hombros, está levantando un pesar sobre su corazón y está también enseñándoles lo que acabamos de decir, que Dios está trabajando en todo lo que sucede en la vida. ¿Sí? Ahora miren, los cristianos de Filipos pueden haber tomado las prisiones de Pablo de una manera muy negativa. Pueden haber tenido pensamientos muy negativos. Y ya Pablo es prisionero, ya lo detuvieron a él. Qué terrible es esto. Cosa peor no puede haber sucedido con nuestro hermano. Y ahora, ¿cómo vamos a seguir adelante nosotros? Tantas cosas que pueden haber sucedido en la mente de los filipenses. Negativas cada una de ellas. Pueden haber sido ellos vencidos por el temor. Las prisiones de Pablo pueden haber resultado en intimidación de los filipenses, en el temor empoderándose de los filipenses. Pero no así, no iba a suceder así. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mis limitaciones resultan en la expansión del reino de Dios. Dios esencialmente enfocó a Pablo en Roma y enfocó el evangelismo de Pablo, los esfuerzos evangelísticos de Pablo en los líderes del imperio romano. Qué tremendo pensamiento es este. Y es esto que Pablo quiere que ellos entiendan. Miren, el versículo número 13, porque allí él nos describe cómo es que Dios estaba trabajando a través de sus prisiones. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Paremos ahí por un momento. Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 13, nos está diciendo que sus prisiones se hicieron patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, todos en el palacio del rey Nerón se dieron cuenta que Pablo estaba en prisión por causa de Cristo. Eso corrió por todo el palacio. Y más allá,
Toda la gente de alta clase, todos los futuros líderes, el pretorio, la guardia, el pretorio, los soldados principales, guardaespaldas del rey, se dieron cuenta que Pablo estaba en prisiones por la causa de Cristo. Y en esos 2 años que Pablo estuvo allí, se presentó oportunidad tras oportunidad al venir los guardias del pretorio y guardar este prisionero, Pablo, oportunidad y oportunidad para hablar el evangelio con estos líderes que la historia nos dice, después de haber servido al rey por 12 años, creo, ellos se establecían como alcaldes y como gobernantes en diferentes regiones del Imperio Romano. Imagínense, los futuros líderes de Roma se estaban exponiendo al más grande evangelista y misionero que la iglesia ha conocido y ha tenido en toda su historia. ¿Se estaban logrando los propósitos de Dios? Seguro que sí. Y cuando los hermanos en Roma oían lo que estaba sucediendo, que había conversiones, bautismos en el nombre de Jesucristo en el palacio del rey, imagínense lo que sucedió. Los hermanos en Roma cobraron ánimo y comenzaron a hablar con gran denuedo el evangelio del Señor. ¿Saben por qué? Cuando un hombre entiende que Dios está trabajando en todo y él entiende y se encuentra en una situación de adversidad y él dice, aún aquí Dios está trabajando, el beneficio no solo es para él, el beneficio es para todos los que se dan cuenta cómo él está manejando la adversidad y la dificultad en su vida. Oigan bien esto, Pablo estaba en prisión por la voluntad de Dios. Déjenme pararme a mí y decir un momento. ¿Será posible que nosotros estemos en este momento fuera de nuestro templo, en nuestras casas, por la voluntad de Dios? Hay que orar y pedirle a Dios, Señor, muéstranos, enséñame, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué tienes a mis vecinos todos en sus casas? ¿Qué son las maneras en que yo puedo aprovechar de este tiempo para lograr tus propósitos? Las prisiones de Pablo eran una herramienta en la mano de Dios. Era una puerta que Dios había abierto para Pablo para arrestar la atención de los futuros líderes del Imperio Romano y llevarles el evangelio de Cristo Jesús y el mensaje de salvación. Miren, hermanos, Dios obra en todo. La historia nos dice que Nerón, que la esposa de Nerón y la madre de Nerón y sus hijos fueron matados, ejecutados por haberse convertido en cristianos. La clave a la vida de Pablo, lo que lo hizo a él vivir una vida extraordinaria, era su filosofía, su modo de ver su vida en totalidad. Se encapsula en una frase, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten el enfoque singular de Pablo. Noten el propósito singular de Pablo. Usted dice, pastor, en todo este que hemos estudiado ahora, ¿qué es lo que podemos aprender? Número 1, Dios logra sus propósitos en todo. Número 2, nosotros debemos de tomar una actitud positiva en lo que está pasando y creer que Dios está trabajando aún en nuestras dificultades. Yo quiero en este día animarlos a ustedes, hermanos, a que nos comprometamos con Dios. Lo último que yo les diría es esto, que otras personas que nos están mirando a nosotros, observando nuestra vida en esta adversidad, pueden tomar grande confianza también en Dios. Toda la casa y el palacio del rey Nerón se dio cuenta de que había un creyente verdadero en prisión en Roma por el evangelio de Jesucristo. Y eso cambió por completo el imperio romano en su totalidad. En último lugar, yo diría esto, que nuestra confianza en Dios
nuestra actitud positiva en todo lo que está sucediendo puede ser de ánimo y seguramente de testimonio a muchas personas. Vamos a tomar esto que está pasando como algo positivo, como algo donde Dios está trabajando, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que necesitan a un Salvador, Jesucristo. Hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios, si necesitamos un pequeño ajuste, que Él ajuste lo que necesita ajustarse y que nosotros, como hijos de Dios, podamos vivir en este tiempo para la gloria del Señor y lograr los propósitos de Dios. ¿Qué les parece si esta semana oramos? Señor, revélame qué son tus propósitos en lo que ahora está sucediendo en mi vida, en mi familia y en mi iglesia. Oremos. Señor, bendice a tus hijos que se han juntado este domingo para oír tu palabra. Te pido que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de ellos, que tú los protejas de todo mal, que tú los cuides, Señor, de toda cosa adversa que pueda afectar sus vidas. La verdad es que algunos de nosotros estamos sufriendo pérdidas de trabajo y diferentes circunstancias adversas. Danos amor los unos para los otros para poder ayudarnos y suplir necesidades. Y también, Señor, danos fe, una actitud positiva, un modo de pensar que te glorifica a ti. Ayúdanos como Pablo a enfocarnos en el propósito de Dios, a enfocarnos en Jesucristo nuestro Salvador en este tiempo de dificultad y adversidad. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, para que tu nombre en todo esto sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga y los prospere. Tengan una excelente semana y que la gracia de Dios sea con ustedes.